La serie de Big Bang Theory, una serie que, pues, rompió esquemas, rompió realmente, pues, con muchos estereotipos que ya se habían marcado hace tiempo, hoy nos lleva a tener una gran reflexión en nuestro mundo cristiano. Ahora, alerta de spoiler, si no has visto la serie o no sabes de qué trata esta vaina, pues te pido que por lo menos veas un resumen en YouTube de qué trata la serie o de la historia de estos mismos personajes para que pues no te comas un semejante spoiler y después digas, ay, me arruinaste la serie, mi hermano. Entonces, no hagamos eso, no queremos eso. Entonces, sin más, vamos a poner pausa en este video para que vayas a ver un resumen. Y si no te interesa el resumen y no te interesa la serie y te interesa de qué vamos a hablar en este video, pues quédate y te vamos a explicar de qué trata este tema. Excelente. Bueno, 2 de los personajes más, importantes, o incluso me parece que son los protagonistas de esta historia, son Leonard y Penny. A lo largo de su historia lleva diferentes altibajos en su relación, tanto de amistad, tanto de noviazgo, de comprometerse a matrimonio, que me lleva a una historia bíblica que ahorita la vamos a mencionar. Pero tiene un paralelismo bastante importante, por lo cual, si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final y vas a ver qué es esto que nos quiere enseñar Dios a través de una serie común y corriente. Recuerda darle like, suscribirte a este canal y reaccionar con un Dios te bendiga, con un, ¿sabes qué, hermano? Eres un hereje, todo menos un dislike, porque eso sí nos afecta mucho, pero recuerda compartir con tus amigos y pues comenzamos. 193 hombres, más o menos 8 hombres. Asombroso. ¿Tuviste relaciones sexuales con todos esos hombres? Aunque ese número sería fácilmente calculable. Basado en el número de encuentros incómodos que he tenido con extraños que salen de su departamento, más el número de veces que he vuelto a casa con la misma ropa que traía, es lo que yo entendí tu punto. Multiplicamos 193 menos 21 hombres antes de perder la virginidad. Entonces, 172 por punto 81 nos da 30.96 parejas sexuales. Oye, Sheldon, estás muy equivocado. Eso no se acerca al número real. Necesito un aquí. Esto es muy interesante. Esta percepción es subjetiva. Penny, según tú, eres una sola. No, no. Es un interesante tema. ¿Cuántos encuentros sexuales has tenido? Pues 128. Luces, cámara y acción. Siempre me ha gustado el mundo del cine y por eso me apasiona demasiado estos temas, porque a veces cuando tú ves una película o ves alguna serie en la televisión, en Netflix o la plataforma que sea, como que te deja ese sabor de boca, decir, como que aquí trataron de hablar de Dios. No sé si a mí me pase, o sea, el único logo que le pasa eso, pero pues a mí regularmente me pasa. Entonces, hablábamos precisamente de la serie de Big Bang Theory y de los 2 personajes principales, o protagonistas, Leonard y Penny. ¿Por qué me lleva a una reflexión bíblica esta serie? Bueno, porque hay un símil entre estos 2 personajes con uno de los profetas que, pues, precisamente se mencionan en la palabra de Dios, y esta es la historia del profeta Oseas. Y vamos a hablar un poco de la historia de Oseas para saber de qué se trata, cuáles son las similitudes que tiene precisamente este ¿cómo se podría llamar? Pues estos personajes y el personaje bíblico que mencionamos. Bueno, si estás en tu hogar, si estás ahí, con disponibilidad de tener tu Biblia a la mano, pues utilízala en el celular o donde quieras. Vamos a Oseas, capítulo 1, versículo 1 al 3. Oseas 1, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2. Dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos fornicarios, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, el cual concibió y le dio a luz un hijo. Bueno, vemos aquí una parte bastante desconcertante, ¿no? De la historia del profeta Oseas, ¿no? Él es un profeta consagrado para Dios, consagrado para los propósitos divinos, lo cual es precisamente Dios le dice, ve y toma una mujer, pues que no es conforme a lo que los estándares, comúnmente, pues se amoldan a una persona, pues consagrada para Dios, ¿no? Y aquí es donde entra el símil precisamente entre la historia del profeta Oseas y la historia de Leonard y Penny. ¿Por qué?
porque Leonard es un físico, pues, matemático, que precisamente es alguien muy inteligente, que trabaja en una universidad, y, pues, Penny es una camarera o una mesera, mejor dicho, aquí en México, una mesera que precisamente, pues, trabaja en un restaurante, pues, ella hace audiciones para poder, seguir y perseguir su sueño, pero tiene algo muy común Gomer con Penny, es que son dadas a la promiscuidad. A lo largo de la serie, pues, vas a ver una serie de, precisamente, demasiados novios que hay. Incluso desde el primer capítulo hay un problema entre Leonard y uno de los novios de este personaje. Pero podemos ver cómo el Señor le dice al profeta Oseas, regresando al texto bíblico, que precisamente le dice que vaya y busque a una mujer fornicaria. ¿Por qué? Porque el ejemplo es precisamente que la tierra y que precisamente, pues, todo el pueblo se está apartando de Jehová. O sea, cuando nosotros nos apartamos de Jehová, precisamente estamos fornicando en contra de Dios y por eso debemos tener una firme integridad y una firme convicción de que Dios es el único Dios que seguimos y el único Padre a quien podemos corresponder, porque si no, estamos yendo precisamente a fornicar con otro tipo de cosas. Correcto. Entonces, vamos a Oseas 2, versículo 2 al 11. Son unos cuantos versículos que vamos a leer para que ahí, no te me vayas a desesperar. Dice de la siguiente manera. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como el desierto, le deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que les dio la luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan pan y agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espino su camino, y le cercaré de seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré al que me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón. Quitaré la lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de sus ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Aquí podemos ver cómo precisamente el texto, pues, nos muestra cómo Gomer se va de la casa del profeta y va a buscar amantes, va a buscar, pues, ya sabemos qué, ¿no? Cachondeo, guayaqueo, perreo del intenso. Entonces, vemos cómo esta parte, pues, precisamente ella se va de la casa. Y dice el profeta Oseas: "¿No se ha dado cuenta que está mejor conmigo? ¿No se ha dado cuenta que está mejor a mi lado, que no le faltaba nada, que yo le había multiplicado?", todo ese tipo de cosas. Y precisamente esto lo vemos en la serie. A lo largo de la serie, les comentaba en un principio que Penny tiene varios novios, la mayoría, pues, catastróficos y totalmente, pues, tontos, patanes y demás, ¿no? Incluso hay un capítulo donde sale el papá de Penny, el papá de la protagonista, y le dice a Leonard, dice: "Tú eres el único novio que ha tenido que sabe usar los cubiertos, o sea, que tiene educación". Y esto es muy importante entenderlo, porque si lo vamos a un contexto tanto espiritual y precisamente almático, nosotros muchas veces nos vamos a prostituir en situaciones que, pues, son completamente ajenas a Dios. Damos prioridad a las cosas, vendemos nuestro tiempo, vendemos nuestra intimidad, vendemos nuestra sinceridad, vendemos a veces nuestra verdad por unas cuantas monedas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado a decir, sabes qué, hoy tenía una actividad, tal vez que hacer en la iglesia, pero pues necesito sacar un extra? Hoy tenía algo que hacer con un hermano, pero mejor lo muevo para otro lado. Hoy tenía que ir a hacer una misión que Dios había puesto en mi corazón, pero pues tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer ello. Por pocas monedas estamos vendiendo precisamente la obra de Dios. Y no nos hemos dado cuenta que precisamente así como Gomer y Penny, pues estamos mejor cerca de nuestro amado, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Ellas no se daban cuenta de que precisamente estaban mejor al lado del profeta Oseas, al lado de Leonard, que ahí les había pues calidad de vida, había comprensión, había pues una mejor provisión y sobre todo la palabra y la llenura de Dios. En este caso, en el texto bíblico, pues la cercanía hacia Dios. Y en el texto, bueno, en la serie, vemos cómo Leonard siempre apoyaba a Penny. Obviamente, pues Leonard no es una perita en dulce y pues también tiene sus cositas ahí como que luego se tira mucho a la lástima para poder
conseguir favores, ya sabemos de qué hablamos, de parte de Penny, pero pues aún así la mayoría de las veces siempre la apoyó y estuvo para ellas. Entonces, igual que Dios siempre está para nosotros y siempre nos apoya en las cosas que nosotros queremos hacer, siempre y cuando se amolden a lo que Él quiere para nosotros, porque sus caminos no son vuestros caminos y debemos entender que los caminos de Dios siempre van a ser mejores que cualquier plan o super plan de contingencia que tengamos en nuestra vida. Correcto. Entonces, vamos a Oseas 3 versículo 1 al 5 del 1 al 5. Dice de la siguiente manera, dice: "Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas". 2, versículo 2 dice: "La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines". Versículo 5 dice: "Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días". Así como en estas historias, mis amados hermanos, Dios ha actuado en nuestras vidas. Dios, déjenme decirle algo muy importante a ustedes. Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades infinitas. Porque aunque fallemos, nos perdamos en ídolos, metas, trabajo, riquezas, adicciones, lo que sea, siempre Él va a renovar su amor y su misericordia cada día hacia nosotros. Recordemos la historia del hijo pródigo, ¿no? Fue y se ensució con los cerdos, después entró en sí y dice: Tengo que regresar a la casa de mi padre. ¿Qué hizo el padre? Lo recibió con los brazos abiertos. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que te predico, ese es el Dios de que yo te estoy hablando, un Dios de misericordia, un Dios que precisamente siempre te va a renovar, pero también es un Dios que debe ver que tú regresas. Si se dan cuenta de la historia del hijo pródigo, pues el padre esperó. Y en esta historia, Dios manda precisamente al profeta a nuevo comprar a la mujer para que pueda regresar a casa. Entonces Dios actúa de las maneras más sabias posibles. Dios puede ir por ti, pero de igual manera te puede esperar. La cuestión es saber en qué momento va a actuar. Entonces tú debes tener los sentidos siempre bien despiertos para que tú puedas siempre regresar a los brazos de Dios. Bueno, mis amados hermanos, en conclusión, la cultura pop nos rodea por todos lados. Tenemos cultura pop por aquí, por allá, superhéroes, series, comedia, lo que sea. Pero siempre los mensajes bíblicos van a sobrepasar cada escena, cada tráiler, cada película, cada serie. Todo esto depende con el lente con el que se mira. Recuerda, todo lo que tengas en tu mente y corazón, esto influenciará en la perspectiva de lo que tú ves las cosas. Si así sea una película la más cristiana que tú veas, la estás viendo en tu carne, pues no vas a entender el mensaje. Pero así sea algo como una serie que no tiene nada que ver precisamente con el cristianismo o basada en una historia bíblica, vas a ver contenidos que tú dices, esta historia me recuerda a tal texto bíblico, a tal cosa de eso. Esta historia, aunque un poco común, entre comillas, refleja la fidelidad y el amor de Dios en su máxima expresión, que siempre te va a tomar en sus brazos, no importa cómo vengas. Dios sabe todo lo que hacemos, sabe todo lo que pensamos, pero no por eso se asusta y nos deja a la deriva diciendo, híjole, no, este es pecador, híjole, este es fulanito de tal. No, Dios siempre nos quiere de vuelta, nos quiere tener cerca de Él. Entonces, mis amados hermanos, espero que este video, aunque breve, te haya servido de algo, te haya podido hablar un poco acerca de la fidelidad, de la misericordia y que no debemos prostituir nuestro tiempo y nuestra vida a las cosas mundanas, a las cosas paganas. Y pues sin más, recuerda darle like, suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Bye.